No quiero ser padrino del hijo de mi mejor amigo. Se casó con el amor de mi vida. Hola, soy Martín, tengo 31 años y estoy en una encrucijada que jamás pensé que viviría. Mi mejor amigo, Diego, me pidió que sea el padrino de su primer hijo. En otro momento, habría dicho que sí sin dudarlo. Pero hay un problema. Diego está casado con Lucía, el amor de mi vida. Hoy quiero contarles cómo llegué a este punto, cómo mis sentimientos hacia ella fueron cambiando, y cómo algo que parecía una amistad perfecta se convirtió en un drama emocional. Diego y yo nos conocimos a los 12 años, y desde entonces fuimos inseparables. Nos convertimos en ese tipo de amigos que hacen todo juntos. Fútbol después de clases, videojuegos los fines de semana y hasta vacaciones en familia. Era como un hermano para mí, alguien en quien siempre podía confiar. La amistad con Diego era sólida, sin celos ni rivalidades, al menos hasta que llegó Lucía. Recuerdo perfectamente el primer día que la vi. Teníamos 17 años y era el primer día de clases del último año de secundaria. Lucía era la chica nueva, y su llegada alteró todo el ambiente del salón. Era diferente a cualquier otra que hubiera conocido. Tenía un aire de confianza, pero sin arrogancia, y una risa que me hacía sentir como si todo a mi alrededor se detuviera. Desde el primer momento supe que estaba perdido. Me enamoré, así de simple. Al principio traté de convencerme de que era solo un capricho, pero cada vez que hablaba con ella, mis sentimientos se volvían más profundos. No era solo su apariencia, sino su manera de ser. Sus conversaciones sobre libros, su obsesión por las películas viejas y su sentido del humor. Ella no era solo una chica bonita, era alguien con quien podía imaginarme toda una vida. Lo que nunca esperé fue que Diego también se fijara en ella. Él siempre había sido el chico más popular, el tipo que hacía que cualquier chica quisiera salir con él sin esfuerzo. Así que cuando vi cómo empezaba a acercarse a Lucía, supe que estaba en problemas. Intenté mantenerme al margen, pensando que tal vez no pasaría a mayores. Me repetía a mí mismo que, aunque Diego era mi mejor amigo, tal vez ella no se fijaría en él. Era una mentira reconfortante. No pasó mucho tiempo antes de que anunciaran que estaban saliendo. Diego lo contó con la misma emoción con la que solía contar sus goles en los partidos de fútbol. Y yo tuve que poner la mejor cara posible. Recuerdo que esa noche, al llegar a casa, me encerré en mi cuarto y me quedé en silencio, sintiendo una tristeza que no sabía cómo manejar. No podía odiar a Diego, pero tampoco podía dejar de desear que las cosas fueran distintas. Desde entonces, ser su amigo se volvió más complicado. Pasábamos mucho tiempo juntos los tres, y aunque trataba de comportarme como siempre, cada momento con ellos era una tortura. Ver cómo él podía tocar su mano, abrazarla, hacerla reír, mientras yo tenía que limitarme a ser el amigo incondicional, era insoportable. Sin embargo, nunca dije nada. No quería arriesgar nuestra amistad ni perder a Lucía, aunque fuera solo como amiga. Me repetía que su relación no duraría. Es solo algo de la adolescencia, me decía. En unos meses terminarán y entonces tal vez tenga mi oportunidad. Esa esperanza fue lo que me mantuvo a flote durante todo ese último año. Me aferré a la idea de que, eventualmente, el destino jugaría a mi favor. Pero mientras más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que la conexión entre ellos era real. Y aunque doliera, me tocaba aceptarlo, o al menos eso intentaba. Una vez, durante una fiesta de fin de año del colegio, hubo un momento que todavía no puedo sacar de mi mente. Estábamos todos en la terraza, mirando las estrellas, y Lucía se acercó y se sentó a mi lado. Por un segundo creí que iba a decirme algo importante, algo que cambiaría todo. Pero en vez de eso, simplemente me sonrió y dijo: «Gracias por ser siempre tan buen amigo, Martín». Esa frase me atravesó el alma. En ese momento entendí que ese era el papel que tendría en su vida. El amigo. No el amor, no el compañero, solo el buen amigo. Y aunque traté de aceptarlo, supe que ese sentimiento me perseguiría durante mucho tiempo. Después de la secundaria, la vida nos llevó a Diego, Lucía y a mí a universidades distintas, pero nunca dejamos de ser amigos. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar.
o al menos así lo sentí. Diego y Lucía seguían juntos, más estables que nunca. Mientras tanto, yo estaba atrapado en esa mezcla de amor no correspondido y resignación. Había aprendido a ocultar lo que sentía, pero dentro de mí, ese sentimiento crecía como una espina que nunca dejaba de doler. Cada vez que Diego organizaba reuniones o encuentros, yo siempre estaba ahí. Para cualquier persona externa, parecía que éramos un trío inseparable, los mejores amigos del mundo. Pero la realidad era otra. Cada vez que los veía juntos, sentía como si una parte de mí se rompiera un poco más. Ellos tenían todo lo que yo siempre había soñado, y yo solo podía mirar desde afuera. Durante los años de universidad hubo momentos en los que casi me atreví a confesar lo que sentía. Era en esas tardes largas en las que Lucía y yo nos quedábamos conversando después de que Diego se iba. Ella me contaba cosas que a veces ni siquiera compartía con él. Sus dudas sobre el futuro, sus frustraciones, sus miedos. Yo la escuchaba con una atención que iba mucho más allá de la amistad. Y en el fondo soñaba con que algún día ella se diera cuenta de que yo era el indicado, de que conmigo estaría mejor. Hubo un día en particular que nunca olvidaré. Diego había tenido un viaje con su familia y Lucía me llamó para invitarme a pasar el día con ella. Fuimos al parque, almorzamos en un restaurante pequeño y luego terminamos viendo una película en su casa. Fue uno de los días más felices de mi vida, aunque no pasó nada más allá de la amistad. Pero yo no podía evitar imaginar que quizá, solo quizá, ese día había significado algo para ella también. Pero como siempre, las señales eran confusas. A veces parecía que su mirada contenía algo más, una pequeña chispa que me hacía creer que mis sentimientos no eran del todo unilaterales. Pero otras veces hablaba de Diego con tanto amor que mis esperanzas se desvanecían al instante. Nunca supe si ella sospechaba lo que yo sentía. Y la verdad, tampoco me atreví a descubrirlo. El miedo a perderla, aunque fuera como amiga, era más fuerte que cualquier otra cosa. Con el tiempo, me convencí de que lo mejor era seguir en silencio. Pensaba que tal vez algún día ellos terminarían. Y entonces, yo podría acercarme sin culpa. Me aferraba a esa idea como si fuera una tabla de salvación, pero el destino parecía tener otros planes. En una ocasión, nos reunimos para celebrar el cumpleaños de Lucía. Diego estaba un poco distante, preocupado por los exámenes finales, así que terminé siendo yo quien estuvo más atento a cada detalle del festejo. Cuando le entregué el regalo que había elegido con tanto cuidado, Lucía me abrazó y me dijo: «No sé qué haría sin ti, Martín». Esas palabras fueron como un veneno dulce. Me llenaron de una falsa esperanza que me carcomía por dentro. La línea entre el amor y la amistad se volvía más borrosa cada día, al menos para mí. Sabía que ella no me veía de la misma forma, pero no podía evitar quedarme en ese limbo emocional, esperando un milagro que nunca llegaba. Al terminar la universidad, Diego y Lucía seguían más unidos que nunca. Y yo seguía atrapado en el mismo lugar. Había rechazado varias oportunidades de salir con otras chicas porque, en el fondo, ninguna de ellas era Lucía. Nadie más podía ocupar ese espacio que ella había llenado desde la adolescencia. Me decía a mí mismo que algún día las cosas cambiarían, que la vida me daría una segunda oportunidad. Pero ese día nunca llegó. Con cada paso que ellos daban hacia adelante, yo me hundía más en mi propia tristeza. Eran felices juntos, y aunque intentaba alegrarme por ellos, cada sonrisa falsa me costaba un pedazo más de mi corazón. Había pasado de ser un chico tímido que soñaba con el amor, a un hombre atrapado en un amor imposible del que no sabía cómo escapar. Durante esos años, la soledad se convirtió en mi compañera más fiel. Nunca le conté a nadie lo que realmente sentía, ni siquiera a mi familia, ni a mis amigos más cercanos. Era mi secreto, una carga que decidí llevar en silencio porque sabía que nadie podría entenderlo. Después de todo, ¿cómo explicar que estaba enamorado de la novia de mi mejor amigo? Después de graduarnos, las cosas avanzaron más rápido de lo que esperaba. Diego y Lucía se comprometieron, y cuando me lo contaron, sentí como si el mundo se desplomara bajo mis pies. Esa noche fuimos a celebrar,
Brindamos con risas y promesas de futuros felices, pero yo apenas podía mantener la compostura. Por dentro algo se rompió definitivamente. La noticia del compromiso fue devastadora, pero lo peor vino después. Unos días más tarde, Diego me pidió que fuera su padrino de bodas. «No puedo imaginar este día sin ti, hermano», me dijo con una sonrisa que en otro tiempo me habría llenado de orgullo. ¿Cómo decirle que ser padrino significaba ser testigo del fin de mis sueños? Rechazarlo no era una opción. ¿Qué iba a decirle? ¿Que estaba enamorado de su futura esposa? Acepté con una sonrisa forzada, y desde ese momento los preparativos de la boda se convirtieron en una tortura constante. Cada reunión, cada llamada para coordinar detalles era un recordatorio de que estaba perdiendo a la mujer que amaba, y no podía hacer nada al respecto. Me tocaba organizar su despedida de soltero, ayudar a elegir su traje, y, peor aún, acompañar a Lucía a ver lugares para la ceremonia. Recuerdo una tarde específica que nunca olvidaré. Estábamos Lucía y yo en una tienda de decoración para la boda, revisando centros de mesa. Ella estaba tan emocionada, hablando de cómo imaginaba el gran día, y yo solo podía mirarla en silencio. En un momento, giró hacia mí con una sonrisa que me hizo estremecer y dijo: «Martín, eres el mejor. No sé qué haría sin ti en todo esto». Esa frase fue la estocada final. Aquel «no sé qué haría sin ti» resonó en mi cabeza como un eco cruel. Sabía que en su corazón nunca significaría lo que yo deseaba. Solo era su buen amigo, su confidente, y pronto sería también el padrino de su boda. La ironía de la situación era insoportable. Había sido su soporte en los momentos más importantes de su vida, pero nunca sería parte de ella de la manera que quería. El día de la boda fue el peor de todos. Me puse el traje, traté de parecer feliz y me repetí una y otra vez que tenía que hacerlo por Diego, por la amistad que habíamos construido durante tantos años. Cuando llegó el momento de caminar al altar, me sentí como si estuviera en una especie de pesadilla de la que no podía despertar. Durante la ceremonia, mientras los veía intercambiar votos, mi mente divagó hacia todos esos momentos del pasado en los que había soñado con ser yo quien se casara con Lucía. Imaginé un futuro que nunca iba a suceder. Y cuando el sacerdote dijo las palabras «puedes besar a la novia», sentí que me faltaba el aire. Fue como ver cómo se cerraba la última puerta a cualquier esperanza que pudiera haber tenido. Después de la ceremonia, tuve que dar el discurso como padrino. Las palabras salieron mecánicamente, frases ensayadas sobre la felicidad del amor y la importancia de la amistad. Todo el mundo aplaudía y reía, pero yo apenas era capaz de mantenerme de pie. Cada segundo en esa boda era un martirio, pero tenía que aguantar. Nadie debía saber lo que realmente sentía. La fiesta siguió, y aunque me esforcé por parecer alegre, en mi interior sabía que ese día marcaba el fin de una etapa de mi vida. Ya no había espacio para la esperanza, para el tal vez algún día. Lucía era la esposa de Diego, y yo había quedado relegado al rol que había temido toda mi vida: ser solo un espectador en la historia que más me importaba. Cuando la noche terminó y los vi marcharse juntos hacia su luna de miel, sentí un vacío imposible de describir. Ya no era solo el dolor de haber perdido a Lucía, sino también la certeza de que había perdido una parte de mí mismo. Algo en mi interior había muerto ese día. El tiempo pasó, y aunque intenté seguir adelante, el dolor seguía ahí, latente. Diego y Lucía parecían más felices que nunca. Fotos de viajes, cenas románticas, y luego el anuncio que terminó de sacudirme. Lucía estaba embarazada. Me enteré en una cena familiar a la que me invitaron. Todos estaban eufóricos. Los padres de ambos no paraban de brindar, y yo solo podía fingir alegría mientras mi interior se desmoronaba. Después de la boda había tratado de tomar distancia para no seguir alimentando ese sentimiento que nunca iba a tener respuesta. Pero ellos no lo notaron, o no quisieron notarlo. Me seguían incluyendo en todo, como si no entendieran lo difícil que era para mí. Y ahora, con un bebé en camino, me sentía más atrapado que nunca. Los meses pasaron,
Y yo estuve ahí para cada momento importante del embarazo, como siempre. Ayudé a Diego a armar la cuna, fui con Lucía a un par de controles médicos cuando él no podía, e incluso asistí al baby shower, sonriendo para las fotos mientras mi alma se llenaba de resentimiento. Era como si estuviera condenado a ser ese amigo perfecto, el apoyo incondicional, mientras por dentro la tristeza me consumía. Entonces llegó el día que nunca vi venir. Un fin de semana, Diego me llamó y me pidió que pasara por su casa. Pensé que sería para ayudarlo con alguna cosa relacionada con el bebé, pero cuando llegué, Lucía y él me dieron la noticia. Querían que fuera el padrino de su hijo. Sentí que me golpeaban en el estómago. De nuevo, estaba en esa posición imposible. ¿Cómo decirles que no? ¿Cómo explicar que no quería ser padrino porque cada paso que daban hacia esa vida perfecta era una daga en mi corazón? ¿Cómo rechazar algo tan importante sin destruir la amistad que habíamos construido desde siempre? Diego me miraba con esa expresión de sincera amistad que siempre había tenido, como si de verdad creyera que ser el padrino de su hijo era un honor que yo debía aceptar con orgullo. Lucía también me miraba, emocionada, como si pensara que no había nadie mejor para ocupar ese papel. Sentí que me faltaba el aire. Dije que sí, por supuesto. No había otra opción. Sonreí, los abracé y les di las gracias. Me escuché a mí mismo decir palabras que no sentía. Va a ser un honor ser parte de la vida de este niño. Pero en realidad, lo que sentía era una mezcla de resignación y rabia contenida. Había estado enamorado de Lucía toda mi vida. La había visto convertirse en la esposa de mi mejor amigo, y ahora tendría que ser una figura importante en la vida de su hijo. Era como si el destino disfrutara jugar conmigo. Los meses siguientes fueron una especie de limbo emocional. Cada vez que Diego o Lucía mencionaban algo sobre el bebé, sentía una punzada de dolor. Tenía que asistir a reuniones familiares, cenas y todo tipo de eventos relacionados con el futuro nacimiento. La ilusión que ellos sentían era evidente, y yo tenía que estar allí, siempre presente, sonriendo como si realmente me alegrara por ellos. Finalmente, el día del nacimiento llegó. Estuve en la sala de espera junto a los padres de ambos, esperando la noticia. Cuando Diego salió con una sonrisa de oreja a oreja y me dijo, «Martín, tienes un ahijado», sentí un vacío profundo. Lo abracé y lo felicité, pero cada segundo en ese hospital era una tortura. Sabía que, a partir de ese momento, estaría aún más ligado a ellos. Ver al bebé por primera vez fue una experiencia extraña. Era una criatura inocente que no tenía la culpa de nada, pero verlo en brazos de Lucía y Diego fue un recordatorio brutal de todo lo que había perdido. Esa familia que habían formado era todo lo que yo había deseado, pero nunca tendría. Desde ese día, cada vez que me pedían que cuidara al niño o que pasara tiempo con él, lo hacía sin rechistar. No porque quisiera, sino porque no sabía cómo decir que no. Era como si mi vida se hubiera reducido a ese papel secundario del amigo perfecto, del padrino siempre dispuesto. Pero la verdad era que cada vez que estaba cerca de ellos, el peso de mi propia tristeza se hacía más insoportable. Ser padrino de ese niño fue más duro de lo que imaginé. Al principio pensé que con el tiempo me acostumbraría, que aprendería a convivir con la realidad. Pero cuanto más me involucraba en su vida, más profundo se hacía el vacío en mí. Los días festivos, los cumpleaños, las reuniones familiares. Cada momento especial que vivían como familia era un recordatorio constante de lo que nunca sería mío. Con el tiempo, empecé a notar cómo mi salud mental se deterioraba. Me sentía atrapado en una vida que no me pertenecía, desempeñando un papel que no quería. Cada vez que veía a Diego y Lucía juntos, riendo, abrazando a su hijo, una parte de mí moría un poco más. Ya no podía seguir fingiendo que estaba bien. No podía soportar seguir siendo un espectador en esa historia que no me correspondía. La gota que colmó el vaso fue un fin de semana que me invitaron a pasar en su casa. Diego tuvo que salir por trabajo, así que me pidieron que me quedara con Lucía y el bebé. Pasamos el día juntos, cocinando y viendo películas mientras el niño jugaba. Era un día tranquilo,
de esos que muchas personas considerarían perfectos. Pero para mí fue la peor experiencia. Me vi atrapado en una escena que se parecía demasiado a la vida que había soñado. Estar con Lucía, en una casa familiar, cuidando a un niño, pero ese niño no era mío, y esa vida nunca lo sería. Fue en ese momento que lo entendí. No podía seguir viviendo así. Esa noche, cuando Diego regresó, supe que debía tomar una decisión. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la persona que veía. Estaba cansado, vacío. Había pasado años siendo el amigo perfecto, sacrificando mi propia felicidad por mantener una amistad que se había convertido en una prisión. Era hora de dejarlo ir. Pocos días después hablé con Diego. No le di todos los detalles, porque sabía que nunca podría entenderlo del todo. Solo le dije que necesitaba distanciarme, que tenía que enfocarme en mí por primera vez en mucho tiempo. Fue una conversación difícil. Diego se sintió herido, confundido, y no entendía por qué me alejaba justo cuando más me necesitaban. Me pidió que reconsiderara, pero ya no había vuelta atrás. Sabía que si no tomaba esa decisión ahora, nunca lo haría. No fue un final dramático, pero sí doloroso. Me alejé de ellos poco a poco, dejando de contestar mensajes y excusándome de los eventos a los que solían invitarme. Me despedí de ese niño al que le había prometido ser un padrino presente, sabiendo que era mejor para ambos que yo no estuviera. A veces, el amor también implica saber cuándo dejar ir. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de que hice lo correcto, aunque fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Dejé atrás una amistad de toda la vida, una ilusión que nunca se hizo realidad y un futuro que no me pertenecía, pero al menos ahora puedo respirar. Por fin, después de tantos años, tengo la oportunidad de construir mi propia vida, lejos de la sombra de lo que nunca fue. Quizás nunca pueda olvidar a Lucía ni lo que significó para mí, pero sé que alejarme fue el primer paso para encontrar algo que llevaba mucho tiempo buscando: paz.